¿Cuántas vidas que influyeron en el rumbo de Europa no quedaron registradas en los libros? Algunas se escondieron detrás de los grandes titulares y opacadas por tragedias ajenas. La historia que vamos a contar hoy es una de ellas. La historia de una princesa nacida bajo la promesa de un futuro brillante, que terminó enfrentándose a pérdidas, traiciones, imposiciones familiares y uno de los episodios más enigmáticos del siglo XIX. Una mujer que sobrevivió al derrumbe de su matrimonio, a la caída de 2 imperios, a la ruptura con su propia familia y al abandono de quienes debían protegerla. Hoy, en Intrigas de la Historia, conoceremos la vida de Estefanía de Bélgica, esposa del archiduque Rodolfo de Habsburgo, una mujer cuya historia quedó eclipsada por la tragedia de Mayerling, cuando, en realidad, su vida entera fue un testimonio de resistencia. ¿Qué pasaría si el pasado aún tuviera secretos que no solo cambian lo que creemos saber, sino también la forma en que entendemos nuestro presente? En Intrigas de la Historia, no solo viajamos para descubrir misterios y secretos que el tiempo ha olvidado, o hechos de los que casi no se habla. También nos detenemos a pensar en lo que revelan sobre nosotros y sobre lo que elegimos recordar. Porque a veces, lo más revelador de la historia no es lo que se cuenta, sino lo que se calla. Si compartes esta curiosidad y esta forma de explorar la historia, suscríbete y acompáñame en cada vídeo. Y dime en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas, porque aquí, cada historia que exploramos nos une más allá del tiempo y del lugar. Antes de convertirse en un nombre perdido en los márgenes de la historia, Estefanía de Bélgica fue una niña que llegó al mundo en un ambiente donde su futuro ya estaba trazado por decisiones ajenas. Nació el 21 de mayo de 1864 en el Palacio de Laeken, rodeada de protocolos y expectativas que marcarían cada etapa de su vida. Para su familia, su nacimiento representaba continuidad. Para la corte, estabilidad. Para ella, aunque nadie lo sabía aún, sería el comienzo de un camino marcado por desafíos que moldearían cada etapa de su vida. Pero su historia toma otra dimensión cuando observamos el lugar que la vio nacer. Bélgica, una nación joven, apenas consolidada, orgullosa de su independencia y observada con desconfianza por sus vecinos europeos. En 1864, aquel pequeño reino necesitaba símbolos, certezas y una imagen sólida hacia el exterior. Y la llegada de Estefanía fue recibida como parte de esa construcción. Su padre, el entonces príncipe Leopoldo, no tardaría en convertirse en Leopoldo II, un monarca que, a ojos del mundo, representaba modernidad, expansión y ambición. Promovía trenes, museos, grandes bulevares. Soñaba con convertir a Bélgica en una nación que no dependiera del tamaño de su territorio, sino del alcance de su influencia. Pero esa imagen pública contrastaba profundamente con su realidad privada. Leopoldo era un hombre reservado, distante incluso con quienes más cercanos debían serle. Sus prioridades estaban en su obra internacional, no en su familia. Su esposa, María Enriqueta de Austria, pertenecía a la poderosa Casa de Habsburgo. Era enérgica, apasionada por la música y los caballos, y detestaba la rigidez que su matrimonio le imponía. Ambos tenían visiones de vida que no coincidían y su unión, como muchas alianzas reales del siglo XIX, era un acuerdo político más que un vínculo emocional. Esa falta de conexión hizo que el hogar de Estefanía estuviera marcado por silencios largos, distancias invisibles y habitaciones donde el protocolo era más fuerte que el afecto. Desde muy pequeña, ella percibió que algo en su familia no funcionaba. Y ese sentimiento se intensificó cuando la tragedia golpeó por primera vez. En enero de 1869, cuando Estefanía tenía apenas 4 años, la vida de su hermano mayor, el pequeño príncipe Leopoldo, llegó a su final. Era el hijo deseado del rey y el heredero llamado a garantizar la continuidad de la dinastía.
Su ausencia impactó profundamente a la familia real. Las ceremonias, las misas y el luto llenaron el palacio durante semanas, pero más allá de los rituales, dejó una marca más profunda. Marcó el inicio del deterioro irreversible del matrimonio de sus padres. Para Estefanía, aquel momento fue su primera experiencia con la fragilidad de la vida en la corte. Un recordatorio de que, incluso en los palacios más brillantes, los golpes del destino no distinguen rangos. Poco después, llegó un segundo golpe. En 1871, Europa enfrentaba nuevas oleadas de problemas de salud, que avanzaban de ciudad en ciudad sin distinguir fronteras ni jerarquías. En aquella época, la medicina aún no contaba con herramientas para contener estas crisis, y los palacios no eran más seguros que las calles. Estefanía, con apenas 7 años, cayó gravemente enferma de tifus. Durante días, y luego semanas, alternó momentos de lucidez con periodos de desconexión, mientras los médicos la vigilaban sin poder asegurar cómo evolucionaría. Su familia temía por su estado. Contra todo pronóstico, logró recuperarse. Pero aquella experiencia dejó una huella silenciosa. Estefanía creció sabiendo que, incluso rodeada de privilegios, la estabilidad podía quebrarse en cualquier momento. Tras su recuperación, su educación empezó a intensificarse. Aprendía idiomas, historia, religión, etiqueta y música, siempre bajo la mirada estricta de tutores severos. No había espacio para la espontaneidad y tampoco para la infancia tal como la conocemos hoy. Mientras su hermana mayor se casaba y su madre se ausentaba cada vez más, Estefanía pasó de ser una niña a convertirse, sin advertencia, en la mujer más visible de la corte belga. Y esa visibilidad, aunque parecía un honor, era en realidad una carga. Cada gesto, cada palabra, era observada, evaluada y comentada por ministros, diplomáticos y miembros de la nobleza. Lo más revelador de esos años no fue lo que vivió dentro del palacio, sino lo que se planeaba fuera de él. Mientras Estefanía crecía en Bruselas, otras cortes europeas empezaban a considerarla una pieza valiosa en el tablero diplomático. Era una princesa joven, bien educada, perteneciente a una familia que se consolidaba políticamente. Y, en Viena, el Imperio austrohúngaro miraba hacia Bélgica con interés. Un heredero inestable, un imperio vasto que necesitaba alianzas y una corte que buscaba orden. Todo eso terminaría formando parte del destino de una adolescente que aún desconocía el peso que el mundo depositaría sobre ella. Pero mientras tanto, Estefanía seguía viviendo entre pasillos silenciosos, ceremonias interminables y expectativas que nunca pidió. Su niñez terminó antes de tiempo y su adolescencia sería aún más corta, porque muy pronto el Imperio austrohúngaro llamaría a su puerta. Para Bélgica, una alianza con la poderosa Casa de Habsburgo otorgaría prestigio internacional. Sin embargo, en Viena, el archiduque Rodolfo de Habsburgo, hijo del emperador Francisco José y de la emperatriz Sisi, enfrentaba su propio laberinto emocional. Educado bajo la rigurosidad militar del imperio, Rodolfo chocaba con las ideas progresistas de su tiempo. Leía a pensadores liberales, discutía sobre reformas políticas y cuestionaba la rigidez de la monarquía, una actitud que inquietaba profundamente a su padre. La emperatriz Sisi, por su parte, aunque sensible y cercana en espíritu a Rodolfo, vivía prácticamente fuera de la corte, demasiado sumida en sus propios conflictos personales como para brindar estabilidad emocional. Así, mientras Estefanía representaba la obediencia y la disciplina, Rodolfo encarnaba la tensión entre tradición y modernidad. La política, como tantas veces ocurre en la historia, decidiría unir dos mundos que no podían ser más distintos. En el invierno de 1878, cuando las luces de los salones europeos brillaban para celebrar el final del año, una reunión preparada en silencio cambiaría el rumbo de dos jóvenes que nunca fueron consultados.
Estefanía tenía 14 años y Rodolfo tenía 20. En los salones diplomáticos, lejos de los jóvenes, se discutían detalles que nada tenían que ver con el afecto, la conveniencia política, la continuidad de la dinastía, las ventajas internacionales, la capacidad de Estefanía para adaptarse a Viena, el valor simbólico de unir dos reinos. En esos documentos, en esas conversaciones, está registrada la verdadera razón de su compromiso. Estefanía era vista como adecuada, confiable y lo suficientemente fuerte para vivir en el entorno emocionalmente exigente de la corte austrohúngara. Y eso era todo lo que necesitaban. Cuando el matrimonio se confirmó, Estefanía empezó una transformación acelerada. Desde cómo debía vestir hasta cómo debía caminar, hablar y comportarse en público. Le enseñaron el protocolo vienés, formas de etiqueta desconocidas en Bruselas y detalles del ceremonial de la corte imperial. Era un cambio abrupto para una joven, pero no tenía margen para cuestionar nada. Toda su vida había sido una preparación para un momento como ese, aunque ella no lo hubiera elegido. Y en el fondo, quizá también, esperaba que el matrimonio le brindara algo que nunca tuvo del todo: estabilidad emocional, una familia más unida, una vida donde pudiera, por fin, encajar. No sabía que Viena le daría exactamente lo contrario. El 10 de mayo de 1881, Viena celebró uno de los eventos más importantes de la década. Las campanas resonaron y miles de personas se reunieron para ver a la joven princesa belga convertirse en archiduquesa de Austria. Los salones brillaban. Los uniformes y las joyas formaban una coreografía que simbolizaba la grandeza imperial. Todo estaba dispuesto para mostrar al mundo una unión poderosa. Pero detrás de ese espectáculo, Estefanía vivía otros pensamientos. ¿Cómo era su futuro esposo realmente? ¿Cómo era la vida en una corte tan rígida? ¿Estaba lista para abandonar para siempre su hogar y su familia? Y Rodolfo, bajo su postura solemne, también tenía sus propios temores y contradicciones. Su vida interior nunca había sido estable. Sus tensiones con su padre eran constantes, y su visión política chocaba con el imperio que algún día tendría que gobernar. Aún así, el matrimonio siguió adelante, porque en aquel tiempo, y especialmente en aquellas familias, no importaban los miedos, ni las personalidades, ni los sueños individuales. Importaba lo que el matrimonio representaba para las naciones. La nueva pareja recién casada tenía apenas unos días para adaptarse a una vida que ya estaba diseñada para ellos. El amor no formaba parte del contrato, la compatibilidad tampoco. Lo único que se esperaba era que cumplieran con un deber: dar continuidad a los Habsburgo, mantener la fachada del imperio, evitar cualquier señal de debilidad. Sin embargo, desde el inicio de la convivencia quedó claro que ambos vivían en ritmos distintos. Rodolfo tenía sus propias inquietudes internas, sus propias sombras, y Estefanía, educada en el deber, intentó adaptarse, aunque no sabía que Viena no sería nunca su hogar, sino un lugar de vigilancia constante. Cuando Estefanía cruzó por primera vez los salones del Palacio Imperial de Viena como esposa del heredero, creyó que quizás su vida podría empezar allí. Una nueva ciudad, una nueva familia, un esposo joven. Tal vez habría espacio para construir algo parecido a la felicidad que su infancia no le permitió tener. Pero Viena era un mundo que no se dejaba conquistar tan fácilmente. La corte de los Habsburgo era una de las más rígidas de Europa. Cada gesto estaba pautado. Cada palabra debía encajar en un protocolo que llevaba siglos sin cambiar. Estefanía, joven, disciplinada y acostumbrada a cumplir, trató de adaptarse con la elegancia que se esperaba de ella. Estudió el ceremonial, memorizó nombres, rituales y jerarquías, y se mostró ante el imperio como una archiduquesa serena, capaz de sostener el peso del título. Pero bajo esas apariencias, la soledad comenzó a instalarse. El idioma, las costumbres, la distancia con su familia y la vigilancia constante la hicieron sentirse observada, pero no acompañada.
Y su esposo, Rodolfo, pronto mostró que su mundo interior era un territorio lleno de contradicciones. Al principio, Rodolfo intentó ser amable. Mostraba interés en conversar, en compartir paseos, en presentarla en círculos sociales. Pero fue solo una fachada breve. Su personalidad, inestable, inquieta, a veces brillante y a veces profundamente sombría, hacía difícil cualquier convivencia duradera. Para Estefanía, todavía casi una adolescente, aquella convivencia se convirtió en un ejercicio de prudencia constante. Cada palabra debía ser medida, cada silencio interpretado. Pronto descubrió que su esposo no era el príncipe encantador de los retratos oficiales. Era un hombre marcado por tensiones políticas con su padre, por frustraciones personales y por una vida emocional que oscilaba entre el entusiasmo intelectual y la desesperanza. En septiembre de 1883, Estefanía dio a luz a su única hija, Isabel María. El nacimiento de la pequeña debía representar una alegría, un paso hacia la estabilidad familiar que la joven archiduquesa esperaba. Pero Rodolfo recibió la noticia con una mezcla difícil de ocultar. El imperio quería un heredero varón, y la llegada de una niña no calmaba las preocupaciones políticas. Estefanía sintió que, por más que se esforzara, nunca sería suficiente. De todas formas, la corte felicitó a la pareja. Los periódicos hablaron del acontecimiento, pero dentro de la familia, la distancia creció. La maternidad no le dio un lugar más firme en la corte, ni un vínculo más fuerte con su esposo. En realidad, la dejó aún más aislada. Entre 1884 y 1886, la salud de Estefanía empezó a mostrar señales de alarma. Tenía dolencias recurrentes, fiebres sin explicación clara y un diagnóstico que cambiaría su vida. Ya no podría tener más hijos. El motivo exacto nunca quedó registrado con precisión. Los documentos médicos de la época no son concluyentes, pero el consenso de historiadores apunta a que la joven princesa habría contraído una enfermedad a través de su esposo, cuya vida privada comenzaba a ser un secreto a voces en Viena. Para Estefanía, recibir aquella noticia con apenas 22 años fue un golpe devastador. El deber principal de una archiduquesa, asegurar la continuidad de la dinastía, quedaba fuera de su alcance, y en una corte tan estricta, eso significaba perder valor político. Mientras ella enfrentaba a su propio cuerpo como un enemigo inesperado, Rodolfo buscaba refugios fuera del matrimonio, amistades, círculos nocturnos, ambientes bohemios y relaciones que la corte intentaba ignorar. El hogar que Estefanía había intentado construir se deshacía en silencio. El verdadero conflicto no era solo la distancia emocional, sino la sensación de invisibilidad. Estefanía se movía entre salones llenos de gente donde nadie parecía verla. Cumplía cada acto oficial con precisión impecable, pero al regresar a sus habitaciones encontraba un silencio que se hacía más pesado cada día. Rodolfo, cada vez más perdido en su propio mundo, no era un compañero, sino una sombra que aparecía y desaparecía sin explicación. La joven archiduquesa, que había llegado con esperanza y disciplina, se encontró atrapada entre dos realidades. Por un lado, la vida pública, impecable y luminosa. Por otro, la vida privada, llena de silencio, distancia y expectativas que no podía cumplir. A medida que avanzaba la década de 1880, la brecha entre Estefanía y Rodolfo dejó de ser un problema íntimo para convertirse en un reflejo de algo mucho más grande: la fractura dentro de la propia casa de los Habsburgo. El heredero del imperio austrohúngaro vivía atrapado entre dos mundos: el que la corte esperaba de él y lo que él deseaba para sí mismo. En 1888, Rodolfo conoció a Mary Betzera, una joven baronesa de apenas 17 años. Mary era lo opuesto a la vida que Rodolfo llevaba en la corte, libre de responsabilidades políticas, ajena al protocolo imperial, fascinada por la figura del heredero y profundamente enamorada de él, desde el primer momento. Para Rodolfo,
Mary representaba algo que no había encontrado en años. Una compañía sin exigencias, sin juicios, sin obligaciones dinásticas. Para Estefanía, la aparición de Mary no fue un escándalo visible. La vida en la corte ya se había convertido en una sucesión de rumores, silencios y secretos que todos fingían ignorar. Pero esta vez algo era distinto. Mary no era solo una relación pasajera. Era el centro emocional de un heredero que se estaba inclinando cada vez más hacia la desesperanza. Rodolfo encontró en su pabellón de casa en Mayerling un lugar donde podía desaparecer sin tener que dar explicaciones. Un refugio en los bosques, una casa aislada, alejada de los ojos inquisitivos de Viena. Un sitio donde podía pasar tiempo con Mary, lejos de todo lo que lo presionaba. Mientras tanto, Estefanía veía cómo su matrimonio dejaba de existir frente a sus ojos. No había discusiones violentas ni enfrentamientos escandalosos. Había algo peor: la indiferencia lenta, la rutina vacía, la resignación callada. El clima emocional, político y personal comenzaba a formar una tormenta que nadie parecía querer enfrentar de forma directa. Y sin que Estefanía lo supiera, aquella tormenta estaba acercándose a su punto de ruptura. El invierno de 1889 había caído con fuerza sobre Viena. Los salones imperiales se iluminaban con velas, las chimeneas ardían sin descanso, y la corte se preparaba, como cada año, para una temporada llena de bailes, compromisos oficiales y apariencias impecables. Pero detrás de ese brillo, Rodolfo llevaba semanas mostrando un comportamiento inusualmente errático. Cancelaba audiencias, discutía en voz baja con ministros de confianza y desaparecía durante horas en pasillos donde nadie se atrevía a seguirlo. Algunos miembros de la corte empezaron a murmurar en privado. Otros preferían mirar hacia otro lado. Y Estefanía, desde su lugar silencioso dentro del palacio, sentía que algo en su entorno había cambiado, aunque nadie se lo decía abiertamente. Y entonces llegó el fin de enero. Rodolfo pidió permiso para retirarse unos días a su pabellón de casa en Mayerling, una residencia rural rodeada de bosques, muy lejos del control de Viena. No era la primera vez que lo hacía. Para él, aquel lugar era un refugio, un sitio donde el peso de la corona parecía disminuir, aunque fuera por unas horas. Pero esta vez, algo era distinto. La urgencia, la inestabilidad y la sensación de que Mayerling iba a ser más que un simple descanso comenzaron a rodear la decisión. Pocos sabían que Mary Betzera se reuniría con él allí. La joven había dejado varias cartas de despedida a su familia, documentos que años después serían objeto de interpretaciones, disputas y silencios. En Viena, nadie sospechaba lo que estaba por pasar. La noche del 29 de enero de 1889 transcurrió en silencio en Mayerling. Los sirvientes cumplían con sus tareas habituales. El clima era frío y la nieve acumulada hacía que el ambiente se sintiera aún más aislado. Rodolfo y Mary pasaron la noche juntos. De lo que hablaron, nadie lo sabe. La historia no guardó testigos. Lo único cierto es que, al amanecer, el mundo ya no sería el mismo. Cuando los sirvientes se presentaron para comenzar las tareas del día, no recibieron respuesta desde los aposentos de Rodolfo. Golpearon la puerta. Una vez, 2, 3 veces. Nada. El conde Joseph Hoyos, amigo cercano de Rodolfo, fue llamado de inmediato. Él y otros miembros del séquito imperial tomaron la decisión de forzar la entrada. Y entonces se encontraron con la escena que cambiaría para siempre la historia del imperio. Las vidas de Rodolfo y Mary Betzera habían llegado a su fin. En menos de una hora, Mayerling dejó de ser un pabellón privado para convertirse en el epicentro de un secreto de Estado. Los presentes enviaron mensajeros a Viena. Se sellaron habitaciones, se prohibieron descripciones detalladas. Y se tomó la decisión que marcaría la narrativa oficial durante más de un siglo: proteger la monarquía a cualquier costo.
El emperador Francisco José fue informado de inmediato, y su respuesta fue tan rápida como contundente. La situación debía manejarse con absoluta discreción. Desde ese momento, el silencio empezó a pesar casi más que los hechos. Las primeras explicaciones que se ofrecieron al público fueron confusas y cambiaron con el paso de las horas. Primero se habló de un colapso repentino en Rodolfo, luego de que Mary había sido hallada en un estado inesperado, y más tarde se insinuó que ambos habían tenido un desenlace irreversible, del que no se dieron detalles. Esa falta de coherencia despertó sospechas desde el inicio. ¿Por qué no se permitió una revisión independiente? ¿Por qué se trasladó a Mary Becerra de forma tan apresurada, sin los rituales habituales? ¿Por qué la corte evitaba incluso mencionar sus nombres en público? Cada silencio parecía aumentar aún más la intriga. Mientras tanto, en Viena, Estefanía desconocía lo ocurrido. Ella, que había convivido con las ausencias de Rodolfo, que había soportado su distancia y su inestabilidad, no estaba preparada para lo que la mañana del 30 de enero le traería. Cuando finalmente recibió la noticia, lo hizo rodeada de cortesanos silenciosos, incapaces de mirarla directamente a los ojos. Le dieron una explicación breve, envuelta en eufemismos, como si las palabras reales fueran demasiado pesadas para decirlas en voz alta. En unos minutos se convirtió en lo que jamás imaginó, una viuda de 24 años, sin poder tener más hijos y atrapada en un imperio que ya no tenía un lugar para ella. Su vida, que ya estaba marcada por decepciones, entraba en una nueva etapa donde las decisiones no serían suyas, ni tampoco sus futuros movimientos. La corte necesitaba actuar. No podían permitir una crisis pública que mostrara debilidad justo en la figura del heredero. No podían permitir que el mundo supiera los detalles. Así, mientras el rumor se esparcía por Viena, la historia fue moldeada, las palabras fueron seleccionadas, los documentos revisados, las hipótesis incómodas descartadas, y lo que quedó fue una versión oficial que, hasta hoy, sigue llena de vacíos. Aquel día no solo perdieron la vida Rodolfo y Mary. Aquel día se perdió también la estabilidad política de un imperio que llevaba décadas sosteniéndose sobre una estructura rígida, antigua y ya resquebrajada. El futuro que parecía asegurado se desvaneció en unas horas. Para Estefanía, Mayerling no fue solo un episodio. Fue el punto que separó su vida en dos partes: la archiduquesa que intentaba cumplir con su deber y la mujer que debía sobrevivir al derrumbe personal y público que se avecinaba. La tragedia apenas comenzaba para ella. Cuando un imperio decide no hablar, otros llenan el vacío. Con el paso de los meses y los años, comenzaron a surgir teorías que buscaban explicar lo ocurrido en Mayerling. Algunas se apoyaban en documentos, otras en rumores, y muchas nacieron simplemente de la necesidad humana de comprender lo inexplicable. Se habló de una decisión desesperada tomada por ambos jóvenes, de acuerdos previos imposibles de confirmar, de presiones políticas dentro del imperio o de intervenciones externas que habrían alterado el rumbo de los acontecimientos. También surgieron versiones que apuntaban a conflictos internos en la corte o a enfermedades nunca reveladas. Y para algunos, Mayerling fue el resultado de dinámicas que quizá jamás llegaremos a conocer por completo. Ninguna de estas explicaciones logró convertirse en verdad absoluta. Y tal vez eso sea lo más revelador. El silencio imperial fue tan contundente que abrió espacio para que la tragedia se convirtiera en un enigma. Mientras el mundo debatía sobre Rodolfo y Mary, la persona que quedaba en el centro del impacto inmediato era Estefanía. Ella no solo había perdido a su esposo, también había perdido su lugar político y su posición en la corte. La pérdida de Rodolfo significaba que su título y su utilidad dentro de la maquinaria imperial había llegado a su fin. En pocos días, pasó de ser la esposa del heredero al trono a convertirse en una figura incómoda, a la que muchos no sabían cómo tratar. La corte prefería evitarla,
como si su sola presencia recordara una herida que intentaban cerrar. Los ministros hablaban con ella solo lo necesario, y su suegro, el emperador Francisco José, aunque correcto, mantuvo con ella una distancia dolorosamente evidente. La tragedia de Mayerling la había dejado viuda, estéril y sin un rol claro en el imperio, y la corte no estaba dispuesta a ofrecerle un lugar estable. Durante décadas, Viena había mantenido la fachada de una estructura sólida, casi inquebrantable, pero aquel 30 de enero de 1889 dejó claro que la estabilidad del trono pendía de un hilo mucho más frágil de lo que la corte quería admitir. De un día para otro, la Casa de Habsburgo se encontró sin heredero directo, y cada vacío de poder en una monarquía tan vasta tenía consecuencias profundas. El siguiente en la línea de sucesión se convirtió en el archiduque Francisco Fernando, sobrino del emperador. El mismo Francisco Fernando que había sido considerado por algunos como demasiado independiente, demasiado convincente, demasiado dispuesto a desafiar ciertas estructuras internas. Un heredero que nunca estuvo destinado a serlo, hasta que una tragedia lo colocó de lleno en el camino hacia el trono. El imperio necesitaba una figura fuerte, disciplinada y políticamente confiable. Pero Francisco Fernando era prácticamente lo contrario. Un hombre con ideas propias, con un carácter firme y con una relación complicada con las normas de la corte. La designación no trajo alivio, solo abrió nuevos frentes de tensión. Los días que siguieron fueron para Estefanía una mezcla amarga de silencios, protocolos y decisiones tomadas sin consultarla. La corte se reorganizaba. Los ministros trabajaban para reforzar la imagen del imperio. El nuevo heredero comenzaba a ocupar su lugar. Y en medio de todo esto, la joven viuda de 24 años parecía simplemente desaparecer. Nadie sabía qué hacer con ella. O peor aún, nadie quería ocuparse de lo que su presencia significaba para una monarquía que intentaba recomponer su fachada. Estefanía esperaba, como cualquier mujer que había perdido a su marido, recibir apoyo de su familia política, pero ocurrió lo contrario. Los Habsburgo la rodearon de distancia, no con crueldad abierta, sino con una frialdad educada. Ella representaba un recordatorio doloroso de Mayerling, y la corte necesitaba seguir adelante, aunque eso implicara dejarla atrás. No hubo gestos visibles de contención emocional. La tristeza que llevaba se volvió un acompañante silencioso del que nadie quería hablar. Cuando intentó regresar a Bélgica para reconstruir su vida cerca de su familia, descubrió un obstáculo inesperado. Los Habsburgo no permitirían que se llevara a su hija, Isabel María. La niña era una Habsburgo por nacimiento, una pieza importante para la monarquía, un miembro del linaje imperial. Y la corte estaba decidida a mantenerla en Viena, sin importar el dolor de Estefanía. Para una madre joven, acostumbrada a proteger y acompañar a su hija, este fue el golpe más cruel. En la práctica, podía irse, pero tendría que hacerlo sola. Por ello, Estefanía se quedó, no por conveniencia política ni por lealtad a la monarquía, sino por el amor inquebrantable hacia una niña que aún necesitaba a su madre. Los salones donde antes caminaba con elegancia ahora se sentían ajenos. Los rostros que solían sonreír en su presencia ahora desviaban la mirada. Las conversaciones se reducían a cortesías mecánicas, sin intención ni profundidad. Estefanía vivía rodeada de personas, pero completamente sola. Su rutina no tenía propósito, su título ya no tenía peso, y su nombre, antes asociado al futuro del imperio, ahora era apenas un eco incómodo del pasado. En medio de esta soledad, apareció alguien que cambiaría temporalmente su vida. El conde Artur Potocki, un noble polaco cercano a la corte. Potocki había sido testigo del deterioro emocional de Estefanía durante los últimos meses del matrimonio con Rodolfo. Había visto su dignidad en momentos difíciles, su compostura en escenarios injustos, su discreción en una corte que la había abandonado.
y se convirtió en su único apoyo real. No era una relación escandalosa ni pública, era, más bien, un vínculo humano. Una amistad que creció en silencio, lejos de intrigas políticas. Para Estefanía, Potocki representó algo que no había tenido en mucho tiempo. Alguien que la veía como mujer, no como pieza del tablero imperial. Con él podía hablar sin temor al juicio. Podía expresar su tristeza sin que fuera un problema político. Podía sentir, por primera vez en años, un afecto sincero. Pero la vida, que ya le había arrebatado tanto, volvió a mostrarle su fragilidad. Arthur Potocki enfermó gravemente, una enfermedad agresiva que los médicos de la época apenas podían tratar. En poco tiempo, su salud se deterioró, y tras una cirugía fallida, perdió incluso la capacidad de hablar. Su condición se agravó rápidamente y en marzo de 1890, Potocki ya no pudo sobrevivir a su enfermedad. No había pasado ni un año de la tragedia de Mayerling. De esta manera, Estefanía enfrentó otro duelo del que nadie quiso hablar, porque no convenía recordarle al imperio que ella había encontrado cariño fuera del círculo oficial. Así, en menos de 12 meses, Estefanía había perdido a su esposo, su lugar en la corte, había perdido la posibilidad de regresar a su país y a la única persona que le había brindado apoyo emocional. Su vida parecía haberse reducido a un papel vacío en un escenario que ya no la necesitaba. Pero incluso así, encontró la fuerza para seguir adelante, y esa fuerza la llevaría a tomar decisiones que cambiarían para siempre el rumbo de su historia. Viena, con sus palacios brillantes y sus fiestas interminables, se había convertido en un escenario que Estefanía ya no podía soportar. Pero, en medio de esa oscuridad, apareció un impulso que cambiaría su destino. La necesidad de moverse. Moverse, para no quedarse atrapada en los mismos pasillos, en las mismas miradas vacías, en el mismo recuerdo repetido de todo lo que había perdido. Entre 1890 y 1893, Estefanía comenzó a viajar por Europa y el Mediterráneo. Visitó islas, puertos, ciudades antiguas y costas cálidas donde nadie la conocía, nadie la observaba y nadie esperaba nada de ella. Viajó a Malta, Sicilia, Túnez, Corfú y otras regiones que hoy solo conservan su presencia en notas de diarios y cartas. Estos viajes no fueron escapadas lujosas ni vacaciones reales. Fueron más bien una forma de buscar aire, de entender quién era una vez que la corte dejó de decirle qué debía ser. La princesa que había vivido entre protocolos ahora caminaba por mercados, conversaba con viajeros, observaba paisajes y trataba de encontrar un lugar donde su nombre no fuera una carga. Era una búsqueda silenciosa, sin destino claro. Una exploración emocional más que geográfica. Mientras Estefanía intentaba reconstruirse, su padre, el rey Leopoldo II, tenía ideas completamente distintas. Para él, su hija debía seguir siendo una pieza útil dentro de la diplomacia europea. Y ahora sin esposo, consideró que lo más adecuado era casarla con el nuevo heredero del imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, futuro protagonista de uno de los eventos más influyentes del siglo XX. El matrimonio hubiera sido conveniente políticamente, pero no había espacio para el amor, la elección o la libertad personal. Estefanía se negó. Por primera vez en su vida adulta, dijo no a un destino impuesto desde afuera. No quería volver a una vida definida por el deber. No quería repetir la historia que la había destruido. Y sobre todo, no quería vivir otra vez en una corte donde su voz no tuviera peso. A finales de la década de 1890, en uno de sus viajes, Estefanía conoció a un hombre que cambiaría su historia. El conde Elemer Longyay, un aristócrata húngaro. Elemer no pertenecía al círculo imperial más cercano. No tenía título de príncipe, ni era heredero de nada. Pero tenía algo que Estefanía no había encontrado en años:
escucha, comprensión y libertad para expresar lo que realmente sentía. Él la vio como una mujer, no como un símbolo. La vio como una persona con heridas, no como una figura pública. Como una compañera posible, no como un instrumento diplomático. Y ella, por primera vez desde su juventud, sintió que podía construir un vínculo basado en el afecto y no en la conveniencia. El amor entre ambos no fue dramático ni repentino. Fue pausado, humano, sereno. Nació sin la presión de una corte, sin la mirada de ministros, sin la obligación de cumplir un propósito político. Por eso, cuando Estefanía decidió casarse con él, sabía perfectamente que estaba cruzando una frontera sin retorno. El anuncio cayó como un escándalo en la familia real belga. Leopoldo II se opuso con una dureza que mezclaba orgullo personal y cálculo político. Para él, su hija no podía casarse con un aristócrata de rango inferior. Debía mantener su estatus, su utilidad, su posición dentro de la diplomacia europea. Pero Estefanía ya no estaba dispuesta a sacrificar su vida por un título. Le escribió a su padre, y él respondió con una carta fría, casi brutal, rechazando la unión de manera categórica. Le dejó claro que no aprobaría el matrimonio, que casarse con alguien por debajo de su rango era una vergüenza para la casa real, y que, si seguía adelante, debería asumir las consecuencias. Estefanía tomó su decisión. El 22 de marzo de 1900, se casó con Elemer Lonjay en el castillo de Miramar, cerca de Trieste. Perdió sus títulos imperiales y perdió la relación con su padre. Pero por primera vez, ganó algo que nunca había tenido: una vida elegida por ella. A partir de ese momento, Estefanía dejó de ser la viuda del archiduque Rodolfo. Dejó de ser la princesa belga destinada a fortalecer un imperio y empezó a convertirse en algo mucho más importante: una mujer que intentaba construir, poco a poco, una vida propia. Sería un camino lleno de obstáculos, disputas familiares y pérdidas inesperadas, pero también un camino donde, después de décadas de silencios, Estefanía pudo por fin tomar decisiones con su propia voz. Lo que vino después no sería fácil, pero tampoco sería impuesto. Era, por fin, suyo. El matrimonio con Elemer Lonjay no solo marcó un renacimiento personal para Estefanía, también abrió una etapa compleja donde las heridas familiares, las tensiones por la herencia y la distancia con su hija terminaron por redefinir su lugar en la historia. Había dejado atrás los títulos, había dejado atrás a la corte, pero no podía dejar atrás las consecuencias de pertenecer a una familia real. Cuando Leopoldo II llegó a su vejez, su enorme fortuna ya estaba rodeada de sombras y controversias. Y al final de su vida, ese dinero se convirtió en el centro de una disputa inesperada. Cuando el rey perdió la vida en 1909, Estefanía asumió que, como hija legítima, recibiría parte del patrimonio familiar. Pero el testamento reveló algo que nadie esperaba. Gran parte de la riqueza había sido desviada a Caroline Lacroix, su joven compañera, con quien el monarca se había casado en secreto días antes de su final. El escándalo sacudió al país y Estefanía, junto a sus hermanas, inició una larga batalla legal. 5 años después, obtuvo una compensación considerable pero muy inferior a lo que su padre había entregado a su última esposa. Y aunque logró un acuerdo, aquel conflicto dejó claro que, incluso en su propia familia, Estefanía debía luchar por lo que le correspondía. Para Estefanía, su hija Isabel María siempre fue la prioridad que la sostuvo en Viena. Pero a medida que Isabel creció, también empezó a marcar su propio camino, y ese camino se alejó del de su madre. Con el paso de los años, la relación entre madre e hija se deterioró visiblemente. La última carta que Estefanía envió a Elizabeth data de 1924, y desde entonces no hay constancia pública de un acercamiento. Elizabeth había abrazado ideas políticas progresistas y fue conocida como la Archiduquesa Roja,
lo que aumentó la distancia entre ambas. Mientras su familia se deshacía en disputas y distancias, Estefanía y Elemer se establecieron en la mansión de Orosvar, hoy territorio de Eslovaquia, un lugar tranquilo, lejos del ruido político y de la mirada de las cortes. Allí encontró algo que no había tenido en décadas: rutina, estabilidad y una vida que no dependía de decisiones ajenas. Su papel público desapareció casi por completo. Ya no era la princesa de Bélgica ni la archiduquesa de Austria. Era una mujer viviendo tranquila en el campo, dedicada a obras benéficas, escribiendo ocasionalmente y disfrutando de la compañía de su esposo. Por primera vez desde su infancia, el silencio ya no era una imposición, era descanso. La vida de Estefanía, que durante años había estado marcada por tragedias públicas y pérdidas privadas, comenzó a asentarse sobre una serenidad inesperada. No era felicidad absoluta, tampoco era la vida que hubiera imaginado cuando nació en el palacio de Laeken, pero sí era una existencia propia, construida desde su voluntad, no desde la voluntad de un imperio. Aún así, el mundo a su alrededor estaba cambiando otra vez, y muy pronto, los acontecimientos globales volverían a ponerla en un escenario de incertidumbre. Cuando en 1914 llegaron las noticias del atentado contra el archiduque Francisco Fernando, Estefanía no reaccionó como una figura política. Reaccionó como una mujer que había sido parte de ese mundo durante demasiados años. El heredero asesinado era el hombre que su propio padre había querido que ella se casara en su juventud. El mismo que ocupó el lugar de Rodolfo después de Mayerling. Al conocer la noticia, Estefanía entendió algo que pocos percibieron en ese momento: que aquel disparo no solo había acabado con un hombre, sino con el futuro del imperio que dominó su juventud. Ese imperio que la había moldeado, herido, utilizado y del que ella había logrado escapar. Pero ahora, incluso desde lejos, veía cómo comenzaba a desmoronarse. Durante la guerra, Estefanía no participó en decisiones ni asesoró a nadie. No tenía poder político ni títulos. No tenía voz, pero sí tenía recuerdos. Y esos recuerdos hicieron que cada etapa del conflicto la tocara profundamente. Recordaba los salones en los que había sido presentada como futura emperatriz, ahora asociados a un imperio que caía. Recordaba el peso del protocolo, ahora irrelevante ante una Europa que ardía. Recordaba a Rodolfo, cuya pérdida había sido el primer temblor que anunciaba esta catástrofe. Así, la guerra no la afectó como ciudadana, sino como superviviente de una historia que ahora veía derrumbarse frente a ella. En 1918, el imperio austrohúngaro colapsó. Las coronas que habían regido Europa durante siglos se desvanecieron en cuestión de semanas. Los títulos desaparecieron. Los protocolos quedaron obsoletos. Los salones donde ella había caminado con rigidez ahora pertenecían a un pasado irreconocible. Y mientras muchos Habsburgos se vieron obligados a huir, a esconderse o a reconstruir sus vidas desde cero, Estefanía permaneció donde estaba. La mujer que alguna vez había sido archiduquesa de Austria, vivía ahora como una noble retirada, en una casa tranquila, con un esposo que había elegido por amor y no por obligación. La vida, que en su juventud había sido una línea recta llena de imposiciones, se había convertido en algo inesperado, un espacio donde podía existir sin tener que representar nada. En los años posteriores a la caída del imperio, Estefanía encontró un ritmo sencillo pero profundo. Ayudaba en obras benéficas locales, mantenía correspondencia con amigos, cuidaba de su hogar, caminaba por los jardines sin ser observada y disfrutaba de la compañía de Elemer, el único amor que había elegido libremente. Con el paso de los años, Estefanía comenzó a mirar hacia atrás con una claridad que solo la distancia permite. Había atravesado tragedias que habrían destruido a cualquiera, pero también había logrado algo que parecía imposible para alguien de su origen: reconstruirse sin necesidad de un trono.
y, en esa etapa de serenidad, decidió dejar por escrito aquello que nunca había podido decir en voz alta. Durante la década de 1930, ya con más de 70 años, Estefanía comenzó a redactar sus memorias. No lo hizo para recuperar notoriedad ni por venganza. Lo hizo para ordenar su vida. El libro se publicó primero en alemán y luego en inglés, bajo el título Yo debí ser emperatriz. Pero lo más revelador de esta obra no fue lo que contó, sino lo que no contó. Estefanía se detuvo casi por completo en su vida antes de Mayerling. Relató con detalles su infancia, su educación, el matrimonio con Rodolfo, la corte vienesa y los eventos que llevaron al 30 de enero de 1889. Luego, en sus memorias, prácticamente la historia se detiene. No profundizó en su matrimonio con Elemer, ni en su vida en Orosvar. No habló del conflicto con su hija, ni de las décadas de paz que tuvo después. Para algunos historiadores, esto muestra que, en su mente, su vida quedó marcada para siempre por la tragedia de Mayerling. Otros piensan que simplemente quiso proteger su intimidad. Tal vez ambas cosas sean ciertas. Lo que sí está claro es que las memorias de Estefanía no son un intento de justificar, sino de comprender. Era su manera de poner orden en un pasado que nunca había podido controlar. Cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, Estefanía ya era una anciana. Vivía tranquila en su hogar con Elemer, rodeada de naturaleza y alejada de los asuntos políticos. Pero la guerra, igual que antes, volvió a tocar su puerta. El avance de tropas alemanas y luego soviéticas puso en peligro la región donde vivía. Circulaban rumores de que su propiedad podía ser convertida en un hospital militar. Otros rumores hablaban de expropiaciones. Ella no tenía ya ningún poder para influir en nada. Era simplemente una mujer mayor, sobreviviendo a otro conflicto que cambiaría la historia del continente. Cuando las tropas soviéticas avanzaron hacia Hungría en 1945, Estefanía y Elemer buscaron refugio en la abadía de Pannonhalma, un monasterio que resistía como podía los embates del final de la guerra. Allí pasaron sus últimos meses juntos. El 23 de agosto de 1945, la vida de Estefanía llegó a su final a los 81 años, tras una larga etapa marcada por fragilidades de salud. No hubo funerales imperiales ni procesiones públicas. No hubo coronas reales ni salones llenos de dignatarios. Su despedida tuvo lugar en la cripta de la abadía, en un espacio humilde, lejos de Bruselas y de Viena, lejos de todo lo que alguna vez definió su mundo. Elemer, cuya vida concluyó menos de un año después, finalmente fue colocado a su lado. La historia suele recordar a Estefanía por lo que perdió, por el evento de Mayerling, por la infertilidad, la tragedia de su matrimonio, sus disputas familiares y por la distancia con su hija. Pero detrás de todo aquello, también existió una mujer que sobrevivió a presiones que nunca pidió, que poco a poco aprendió a tomar decisiones propias y que finalmente eligió amar sin títulos de por medio. Una mujer que encontró paz lejos de los palacios que marcaron su juventud y que, con el paso del tiempo, logró construir un final digno, lejos de los escenarios donde alguna vez la habían herido. Su vida no fue la de una emperatriz, tampoco la de una princesa. Fue algo mucho más humano. Su vida fue la historia de una mujer que aprendió a ser libre dentro y fuera de un mundo que la quiso rígida, obediente y silenciosa. Y al final, fue ese silencio suyo, elegido y no impuesto, el que la acompañó hasta el último día. Y después de recorrer su vida, surgen más preguntas. ¿Cuántas vidas han quedado ocultas detrás de las tragedias más conocidas? ¿Y cuántas historias de resiliencia esperan todavía ser contadas más allá de los silencios de la historia? Si hay alguna que te gustaría que explore en este canal, puedes dejarla en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final.
Si te apasionan las historias que el tiempo quiso enterrar, suscríbete a Intrigas de la Historia y acompáñame en el próximo viaje al pasado. Dale like a este video y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna intriga. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas y qué huella del pasado te gustaría desenterrar. Porque aquí, cada historia que exploramos nos une, más allá del tiempo y del lugar.